aquí fue el teorema chino de los restos. ¿Qué es lo que han visto después de eso? ¿Les suena haber visto algo más después de eso? ¿El teorema chino de los restos? Sí, vimos elementos primitivos módulo n Ya, y las perfecto. raíces primitivas. Las raíces primitivas módulo n. ¿Y qué más? Vimos el enunciado algebraico del teorema chino de los restos y vimos Ya. la phi de Euler Ah, también y todo vieron lo que eso tiene que ya. ver con eso. La phi Sí, de Euler, ya, perfecto. con la phi de Euler salen hartos ejercicios así como interesantes. Em, sí, o sea, las raíces primitivas son cosas del estilo, ¿no es cierto? No sé si, bueno, no sé si lo vieron así, pero esto es, cuando tiene un número n, o sea, no sé, fija un número a, uno sabe que esto es una raíz primitiva cuando puedes escribirlo así, ¿no? Una cosa de ese estilo. Como que puedes multiplicar un número b una cierta cantidad de veces y obtener el número a. ¿No? Una cosa así. No sé si lo vieron de esa forma. Em, Sí, a ver, más o menos. dime cómo fue que lo vieron O exactamente. A ver. sea, dice que A es en Z es una raíz primitiva módulo n Sí, si A a la K, sí, o sea, A clase elevado a la K, sí, pertenece a Z módulo n con K en n, y eso sí. es igual a las unidades de Z módulo n. Tipo como que S genera todas las unidades Ah, de ya, Z módulo n. perfecto. Con donde K está en Z. Sí. Ya, ya, perfecto. O sea, era parecido a lo que he puesto usted, solo que no para uno, sino que todos. Sí, está bien, está bien, está bien. Ya, claro. Si son numeritos, claro, que generan todo el conjunto de unidades. Sí. Sí, lo que pasa es que este conjuntito de acá se puede demostrar que es un grupo cíclico. Justamente, entonces, claro, existe algún generador. Y eso se llaman raíces primitivas módulo M. Claro, eso sí lo mismo. Decía que si era grupo cíclico, entonces tenía raíces Sí, primitivas. sí. Que no todos los grupos son cíclicos, obviamente. Y esto no siempre ocurre. O sea, depende del M. ¿Mm? Bueno, Yo ahí tengo claro, una duda, profe, porque el dime. profe decía eso, po, que existían cuando ese grupo de unidades era cíclico, pero nunca explicó cómo ver si cuándo era cíclico o no. Claro. Sí, cuándo es cíclico o cuándo no es cíclico, eso es un tema que la verdad es que yo no me acuerdo muy bien, déjame pensarlo. ¿Cuándo es cíclico o no este grupo? Es una muy buena pregunta, eso es algo de estructura. A Porque ver. cuando se le pregunté al profe, me empezó como a decir ya, si M era, no sé, pues 6, ¿Mm? eso como era primo relativo con el 2 y el 3 se podía escribir como Z módulo 6 por Z módulo 3. No, perdón, módulo 2 por módulo 3. Sí, 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 sí. Lo que pasa es lo Sí, siguiente, claro. Esta cosa, ese espacio es isomorfo. No, no es isomorfo tampoco. No, el grupo de unidades sí. El grupo de unidades sí es isomorfo. Es isomorfo, claro, al fragmentarlo así, como con la partición de la descomposición prima del número 6 en producto cartesiano, ¿no es cierto? Eso es lo que te dijo el profe. sí, exactamente. Sí, eso está bien. Lo que significa, esto significa que este conjunto de aquí no es cíclico, ¿ya? Ese grupo no es cíclico. Un grupo cíclico
es cuando es un grupo generado, se puede generar por un elemento del grupo, ¿ya? Y esto, por qué al tiro sé que no es cíclico? Porque este de aquí no es cíclico. Esos grupos en general no son cíclicos, sí son abelianos, pero no son cíclicos. ¿Ya? Los grupos cíclicos finitos son de la pinta así. Ya, los grupos cíclicos tienen esta pinta. Z partido por algún LZ. ¿Bien? Ahora, estos sí que son cíclicos. Cada uno de estos dos. Esos dos sí son cíclicos. ¿Cachai? Y lo que pasa en general, ahora me estoy haciendo alguna memoria de estas cosas. Tampoco me acuerdo muy bien. Lo que pasaba en general era que tú tenías tu descomposición prima. Por ejemplo, claro, si tienes esto, Z partido NZ, en general el grupo de unidades isomorfo se descompone como con la factorización prima del número n, ¿ya? Y cada uno de estos grupos que aparecen acá son todos cíclicos. Alfa K, eso es K, Z, X. ¿Cachai? Eso es lo que ocurría en general. Y eso sirve de hecho para argumentar el respecto de la función phi de Euler porque es multiplicativa. ¿Sí? Porque la función phi de Euler se define como los elementos de ese conjunto, de los que son las unidades del grupo módulo n. Eso. No sé si hay ejercicios de esto que tenga el profesor. A ver. Sí, profe, en el compendio al final hay ejercicios de eso. Ah, TDN unidad 2. El que Claro, dice TDN unidad 2 ahí, cierto. al final, más o menos. Ya. Sí, pues claro, acá está todo. Tienes razón. Ya. Claro, aquí está todo. Sí, o sea, mira. Lo que pasa es que, claro, en general uno tenía esto. Esta es la descomposición de grupos. Z partido MNZ se descompone como la multiplicación de los dos cuando los dos números son coprimos. Eso es lo que pasa cuando tienes el número n y lo fragmenta en su factorización prima. Todos los factores primos son coprimos entre ellos, entonces vas a tener esa descomposición que escribí. Y eso sirve para demostrar finalmente que la función phi de Euler, que, bueno, que es multiplicativa, se puede calcular de acuerdo a unas ciertas fórmulas, que son como estas, por ejemplo. Se pueden obtener algunas fórmulas para esta función phi. De hecho, esta función phi se puede obtener súper explícitamente desde el n, dada su factorización prima. ¿Ya? Eso. Bueno, hay algunas cosas. Sí, el teorema de Euler. Y acá hay algunos ejercicios. Sobre la función phi. Y luego, claro, acá viene lo de las raíces primitivas. Ya, entonces veamos lo que tú querías ver era esto de acá. ¿O no? Mm, Claro, lo del grupo ah, cíclico. Es que ahí no me quedó muy claro, me entonces pasé. no sé en qué me sirve. O lo hago así como con cada número, no sé. ¿Cuál es la pregunta? No la entiendo muy bien.
por ejemplo, nos dan un ZN y nos ¿Ya? dice que nos preguntan si tiene raíces primitivas. ¿Ya? Entonces yo tengo que argumentar por qué sí y por qué no. Claro. Entonces, por eso, si es que no tuviese, tendría que decir por qué, y si es que tuviese, también tendría que decir por qué, y después encontrarla. Sí, Eso. sí. Claro, eso depende si es un grupo cíclico o no. ¿Cierto? A ver. Creo que hay un criterio. Ahí, justo ahí. Da Ese. un momento, sí. Es un criterio sobre la existencia. What? Sí, o sea, mira, eso es lo que estábamos hablando. Cuando este grupo es cíclico, hay raíces primitivas porque son sinónimos, es sinónimo. Una raíz primitiva es un generador del grupo, ¿cachai? Entonces, cuando el grupo es cíclico, existe un generador, po. Y si es que el grupo no es cíclico, no, Ah, no ya hay, entiendo. ¿cachai? Entonces, por Ya eso sí, ahora sirve lo saber entiendo. cuándo el grupo es cíclico, ¿ya? Y cuando este grupo la pregunta es cuándo este grupo es cíclico, entonces. Eh, Esos. sí, y para eso... Porque mm, el grupo de las unidades, entonces cíclico multiplicativamente, no sí, cíclico con la suma. sí, correcto, correcto, correcto. Em, ¿Cuándo es cíclico ese grupo? Bueno, por ejemplo, cuando el n es primo, eso es claramente debe dar un grupo cíclico. De hecho, está puesto acá. Ah, ya, pero sí, ya entiendo cómo. Ya entendí Mm, eso del grupo cíclico. ya. Bueno, yo igual tengo que revisar algunas cosas porque no me acuerdo bien. Ya, bueno, acá hay un ejemplo. Tomando el módulo 23, uno acá hace la visualización de las potencias 2 elevado a cada módulo 23. Entonces, claro, tú tomas el 2, después 2 al cuadrado es 4, después te pasas al 8, al 16, al 32. Pero 32 módulo 23 te da 9 y así vais como saltando, ¿no? Y crea un mapita que después se repite. Y esta cuestión entonces, el número Claro. 2 lo que prueba es que el número 2 no es una raíz primitiva porque no pesca todos los números que tiene que pescar, ¿cierto? Para que sea una raíz primitiva tiene que saltarlo a todos menos al cero. Por lo menos al cero no, ¿cierto? Ahí dice, de hecho dice ahí. La gráfica anterior muestra que 2 no es una raíz primitiva en módulo 23. Para que sí sea una raíz tiene que pasar algo de este estilo, que por lo menos los toca a todos los puntos, a todos los números en algún momento. ¿Mm? Las potencias de 5 módulo 23. Eso significa que el 5 sí es una raíz. Primitiva módulo 23. Ya, ejercicio. Encuentre una raíz primitiva módulo 17 y muéstrela gráficamente. Entonces acá básicamente tienes que ir probando. ¿Ya? No puede ser ni el 0 ni el 1, así que primero habría que probar con las potencias del 2. ¿Ya? ¿Será que las potencias del 2 me cubren todos los puntos del círculo? ¿O no? Si es que sí, eso es una raíz. Y si es que no, hay que seguir, ¿cierto? Con el 3. ¿Ya? ¿Será que las potencias del 3 cubren todo el círculo? Si es que sí, es una raíz. Y si es que no, se llegó para el 4. Pero las potencias del 4 están contenidas dentro de las potencias del 2 porque, ¿cierto? El 2 y el 4 están relacionados, así que podría pasar al 5, etcétera, ¿no? Una cosa de ese estilo. ¿Se entiende la idea? Sí. Pero en este caso los que no son primos los descartaría. ¿O no, necesariamente? Los que no son Es que si primos los... descarto el 2 ¿Mm? descarto los... Si es que descarto el 2 podría descartar a los pares. Eh, no necesariamente, yo creo. No, yo creo que no necesariamente. Ah, entonces hay que ir probando nomás. Sí. Porque, por ejemplo, el 6 que se escribe como 2 por 3
igual tiene un componente de otro primo que no es el 2, ¿cachai? A pesar de que el 2 quizás no te funcione, pero quizás combinándolo con el 3 puede que el 6 sí funcione. Ya, voy a ver con cuál me sale. Sí, yo igual lo voy a hacer, a ver qué es lo que resulta de esto. Mm. Pero, por ejemplo, profe, ¿usted se acuerda que, por ejemplo, Mm. 2 elevado a algo, no me acuerdo cómo era, pero el 2 elevado al un número, Ya, o no me acuerdo cómo era, pero como que daba módulo cero. ¿Cómo era eso? 2 O sea, elevado a módulo algo. uno. Ah, por el pequeño teorema de Fermat. Sí, algo así. El pequeño teorema de Fermat, recuerda, te asegura que 2, o sea, cualquier número elevado al primo menos uno, como tenemos módulo 17 que es primo, ¿ya? Cualquier número elevado a 16 te va a dar congruente a uno módulo 17. Ah, ya, ya. Gracias, ¿Sí? gracias. Claro, profe, el 2 no. Se repite, o sea, vuelve al uno. En 2 Claro, elevado a 8. 2 elevado a 8 no te da uno. Claro. Claro, entonces no puede abordarlos todos. Sí, está bien. Eso significa que no es una raíz. Tienes que seguir probando ahora con el 3 entonces.
Me suena que el 3 sí funciona. No sé, ¿cómo van ustedes? Voy en el 3 elevado a 9. Qué rápido, igual. Muy bien. Tengo una técnica. El anterior, Ya, el resultado anterior simplificado lo multiplico por 3 y siempre tengo números bajitos. Por ejemplo, 9 por 3 27. 27 es 10. Entonces el siguiente no multiplico 27 por 3, multiplico 10 por 3. claro. Ah, tienes razón. Sí, está muy bien. Sí, profe, creo que efectivamente sí es Sí, el sí, sí. 3. Correcto, sí es. El 3 es una raíz. A ver, esto se puede editar. Esperamos un poco. Mm, ya no importa. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ya, aquí, en Paint. Lo vamos a hacer en Paint. Ya, claro. Entonces, sí, lo que pasa es que, claro, lo que uno tiene finalmente es algo así, ¿no? Partes con el 3 y sí, finalmente este es un círculo que va a cubrir todo. El 3 te pasas al 9, después te pasas al 10, después al 13. Lo voy a hacer con líneas para que quede más elegante. El 3 al 9, luego al 10, luego al 13, después al 5, ups, después te pasas al 15, ¿no? Después al Sí, 11, después al 16, después al 14, después al 8 y así finalmente lo vamos a terminar agarrando todos los números. Después del 8 viene el 7 acá al lado, después viene el 4, un poquito más para acá, después viene el 12 por aquí, después viene el 2, después viene el 6 y después caemos al 1. Ahí están todos. Justamente.
Vale, estos ejercicios se hacen así, en verdad, como que hay que ir probando. Si no me funcionó con el 2, bueno, me funcionará quizás con el 3. Y eso, no es más difícil que eso en realidad. Ahí tiene la respuesta. Vamos, el siguiente ejercicio dice, lo vamos a proyectar. Pium, pium. ¿Cuántas, ¿Cuándo existen raíces primitivas para un módulo M compuesto? Buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Y este es el tema que yo no me acuerdo. ¿Cuándo los grupos de unidades eran cíclicos o no? A ver. Mm, mm, mm. Sí, eso voy a tener que investigarlo porque no me acuerdo. Pero por ejemplo, el 4 creo que hablaban de eso un poco más arriba, ¿El con 4? Z módulo 4 que se escribe como Z2 cruz Z2. Sí, claro. Y ahí, ahí, exactamente ahí. Ah, no, acá está más o menos, ¿no? Ese es un ejemplo en todo caso. Sí, lo que pasa es que este producto cartesiano, cuando tiene un producto cartesiano de grupos, aunque sean cíclicos, el producto cartesiano de grupos cíclicos generalmente no te da cíclico. Y acá te muestra la explicación, de hecho, de por qué ese producto cartesiano no es cíclico. Entonces el tema es que cuando tú puedes tomar un grupo y como fragmentarlo en un cruz, en un cartesiano de otros dos grupos más chicos, generalmente eso significa que el grupo mismo ya no es cíclico. Voy a tener que buscar este libro. Mm, Pero y si es que quizás se escribe como un primo elevado a algo, Sí, puede ser yo creo que una. quizás, En ese caso es bacán, yo creo que ahí es cíclico, pero tampoco estoy del todo seguro, tengo que verlo. no, pero por ejemplo, a ver, ¿Qué cosa?
El 2 elevado a 3 es 8, Sí. pero el 8 no es cíclico. Ah, ¿no? No lo sé. No sé, habría que verlo. Calmación. Calmación. Tengo que ver algo aquí. ¿Cómo se llama este libro? Sí. Ah, pues sí, yo lo descargué en algún lado. Mm, Acabo de hacerlo con el 8 y no tiene. ¿No es cíclico? Ya. No. Todos, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 no Ya. generan todo. Ninguno, ya. Perfecto. Claro, porque yo estaba pensando en otra cosa igual. A ver. Espérenme un poco que tengo que cerrar la ventana. A ver, a ver, a ver. A ver si encuentro la información aquí. No, tampoco está. Mm. Bueno, estamos en nada. No sé qué más decirle. La verdad, profe, tampoco se me ocurre. Sí, o sea, es que tengo que investigarlo porque este es un tema... mm, Se sale un poco de la teoría de números, se va como más para el tema del álgebra. Se relaciona con la teoría de números, pero sí, esto es una cosa más desde el punto de vista del álgebra, estudiar los grupos cíclicos. Hay un estudio de los grupos cíclicos. ¿Cuándo es cíclico, cuándo no? Y eso está catalogado. Pero no lo encuentro en este momento. Quizá podríamos ser de FIDE de hoy el ejercicio. Pero tampoco hay por aquí, no sé, a ver más para Sí, un atrás. poquito más arriba, bien. Calcule FIDE 1000, no sé cuánto. Ah, cierto, eso de ahí. ¿Dónde están? Mm. Estos.
Sí, esto también igual está bueno que para aplicar las propiedades de la función phi. Está bueno, está bueno. Y estos de acá son con el teorema de Euler. Así que está bien. Ya, profe, mi pregunta. ¿303 es primo? No, No, porque porque se puede es dividir por por 3. 3. Sí. Ya, pero voy avanzando. Está bien, está bien. Ah, mira, acá lo encontré. Profe, me dio 400. No Ya, sé si alguien más le dio. a ver, veamos. ¿Cuál sacaste? El El FIDE. 1212. Ya, a ver, veamos. Le dio $200. FIDE mil Ah, yo doscientos creo que me dos equivoqué. Es que a mí me quedó 100 por 2 por 2. No, a mí me quedó 100 por 2 por 1 por 1. Ah, ya. ¿El FIDE 4 cuánto te dio? ¿O no apareció No, ningún es FIDE 4? que no, y puse FIDE 2 por FIDE 2 por FIDE 3 por FIDE 101. Ah, ya. El problema es que no sé.
creo que el problema es que el 4 no se puede separar como phi de 2 por No, phi de 2 porque no son primos relativos, algo así. no, exactamente no se puede hacer eso. Queda como phi de 4. Phi de 4 por phi de 101 por phi de 3. Sí, Claro. Y en el phi de 4 hay que usar la fórmula de cuando es un primo elevado a la potencia. correcto. O simplemente pensar cuáles son los números relativos, O los primos sí, relativos se módulo. puede calcular a mano también, claro. El phi de 4 es chiquitito. Todos esos números son primos excepto el 4, claro. De acuerdo a la fórmula sería eh, 2, ¿no? 2, el primer 2 valor, a la 2 menos 1 claro, 2 por a la 2 menos 2 1, menos 1. 2 menos 1, claro, ese es el primer número. El segundo número es 100, ¿cierto? Cuando un primo es el p menos 1 y este sería 2. ¿Cuánto da eso finalmente? 2 da 400. Está bien. ¿Cuál era el otro número, profe? 1221. Ya, voy a intentar hacer ese. Ya. $7.20, a ver, veamos. Voy a revisarlo. Y 1121. No, ¿cómo es? 1221. A ver. Esto es 3 por 11 por 37, ¿no? Sí, pero no estoy seguro si el 37 es primo. Según yo sí. Sí, sí, es primo. Ujú. Entonces esto será 2 por 10 por 36. Igual 2720, ¿sí? Sí, bueno, el detalle, el único detalle a tener en consideración entonces
para este ejercicio es lo que pasó aquí con el 2 al cuadrado. Que eso no pueden, por favor no se vuelvan a equivocar en eso. Porque no es lo mismo hacer algo así, 2 al cubo, como escribirlo así, como phi de 2 al cuadrado, por ejemplo, por phi de 2. Eso no es cierto, ¿no? Para poder separar la multiplicación, los que estoy separando tienen que ser coprimos. Si no, no se cumple. De hecho, eso se debe precisamente al tema de los grupos cíclicos que está detrás. Ya, mira, encontré la respuesta de lo que estábamos, lo que yo estaba buscando. No, aquí no está. Esta no es. Este. Mira, acá está el teorema. El grupo de unidades, porque acá lo notan así U de ZN, pero no importa. Es el Z cosentado con NZ. Cruz, ¿no? Las unidades de ese grupo. Es cíclico. Sí, solo sí existe un primo impar y un M tal que el número original se escribe así, como una potencia de un primo o dos veces eh, el número multiplicado por la potencia del primo, o el n vale 2 o el n vale 4. Son todas esas posibilidades. Claro, eso explica porque el 8 no es cíclico, no cae en esta categoría. Y acá muestran algunos ejemplos. Mira, el Z18 es cíclico. El Z20 no, el Z30 tampoco y el Z50 sí. Profe, ¿pero a qué se refiere con n igual 2 o n igual 4? Que específicamente funciona el grupo Z2 y el grupo Z4, las unidades son cíclicos. Claro, pues, la unidad es del Z2 es solo el 1. Sí. Y la del Y 1 Z4, elevado a 1 es 1, sí, claro. Y las del Z4 es el 1 y el 3. sí. Ah, entiendo. Entonces, ¿me podría enviar esto, por fin? Porque sería interesante, como en la prueba ya vamos a ver si es cíclico o no, entonces sabemos que tiene o no tiene. Sí, claro. Este es un teorema igual recontundente, en verdad. Yo no sé si se lo mostraron en clase, me tinca que no. No es Eh, que en estructuras algebraica 1 vimos, ¿Mm? pero no vimos este teorema, Ya. que yo lo recuerde. Sí, no, sí, generalmente tampoco se ven los cursos de estructura porque es algo como aparte. Bueno, se lo voy a compartir. Entonces, el 18 es cíclico, Sí, las unidades. sí. Te lo puedo mandar a tu correo si querís. Dame tu correo, ¿vale? Ya, profe. Ah, no, sí lo tengo aquí. Jürgen Schreiber. Ya sí. Sí. Lo tengo acá, lo tengo. Ya listo. Eso, no sé qué más podemos hacer. A ver. Tampoco hay tantos ejercicios para mirar aquí, yo creo. A menos que repasemos los que ya hemos visto antes. Función phi de Euler. Estos son No se me sobre las. ocurre que otro ejercicio van a Sobre. entrar en la prueba, como que me Mm, imagino muchas cosas. Es que Es es que mucha materia, igual es caleta de materia, sí, estoy de acuerdo. así que Entonces, pueden ser muchas cosas en verdad. Sí. Sí, que al profesor Luis le gusta mucho esta parte llegar hasta aquí. Le gusta mucho esta parte de las raíces primitivas. Entonces, como que la prueba se va a llenar de todas las cosas hasta eso. Mm, podríamos hacer más del detalle pasado, de los sistemas de congruencia, cuándo tienen solución, cuándo no, cuántas, por lo menos eso pienso.
Este es un buen ejercicio que podrían hacer. Este que está escrito aquí en prosa. Una banda de 37 piratas al dividir sus doblones en porciones iguales, etcétera. ¿Ya? Esto es un problema con el teorema chino de los restos.
¿Ya lo terminaste? Ya, bacán. Bueno, hay que ver cuál es el planteamiento del problema, ¿no? Esa es la parte más importante, po. Plantear el problema y después ver cómo se soluciona, ¿no? Primero entonces ver cuál es el planteamiento del problema. El problema te dice que tienes un tesoro, ¿cierto? Un tesoro pirata, que tiene una cierta cantidad de X de doblones de oro. Eh, Dice que al dividirlo entre 37 piratas, sobran 10 restantes, entonces ya tenemos una primera ecuación. X es congruente a 10 módulo 37. Después dice que mueren otros 26 piratas, entonces quedan 11, ¿no? Y al repartírselo entre esos 11 piratas, sobran 4. Entonces ahí tenemos otra ecuación. X es congruente a 4 módulo 11. Y la última es que al final sobreviven, de todos los piratas sobreviven 3. Y entre ellos 3, al cocinero le regalan los sobrantes que son 2. Entonces la última ecuación es esta. Congruente a 2, módulo 3. Es un poco creepy la historia. Es como Piratas del Caribe en versión matemática. Una cosa así. Sí. Este es el planteamiento del problema nomás. No, esas son las 3 ecuaciones y con esto hay que resolverlo todo. ¿Cierto? Ya veamos. Veamos si es que me da lo mismo que te da a ti. Profe, pero ¿yo doy la respuesta completa o doy la respuesta al problema? Porque podría decir la menor cantidad de monedas positivas. Claro. Tenéis que. Depende de qué es lo que están preguntando. Dice. ¿De cuántas monedas consistía el tesoro de los piratas? Bueno, claro, lo que pasa es que las respuestas que uno puede calcular desde aquí, hay infinitas soluciones posibles, po, ¿no es cierto? Cualquiera que tenga ese estilo con un R en Z, como pusiste tú. Cualquiera de esas es una respuesta posible, entonces habría que decir eso. Cualquier respuesta con R en Z sirve. Pero la menor de las respuestas posibles entonces sería esta. Pum. Eso respondería yo. ¿Está bien? Ya, entonces vamos a resolver esta cosa. El primero se escribe así, el X, entonces lo reemplazo en la segunda ecuación. Me queda esto. Módulo 11. Despejo la A. Esto me va a quedar 4A congruente a 5. Módulo 11. El inverso del 4 módulo 11. ¿Cuál es el inverso de 4 módulo 11? El 3. Se multiplico por 3, me queda acá 15. 15 módulo 11 son 4. Está bien. 4. Por lo tanto, el A se puede escribir como 4 más 11 por otro número, B. Para algún B. Luego, lo reemplazamos en la X original. El X se escribe así, como 10 más 37 por 4 más 11B. Y esto es... ¿Cuánto es 37 por 4? 148. 158 entonces, más 37 por 11B. Ya. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? Lo reemplazamos en la tercera ecuación. X es así, entonces toda esta cosa la reemplazo en la tercera ecuación. Así, en la tercera ecuación, congruencia. Reemplazo la tercera congruencia, tengo lo siguiente, 158 más 37 por 11b es congruente a 2 módulo 3.
pero en módulo 3 estos números son todos chiquititos. El 158, 9, ¿cuánto será módulo 3? Es 2. Es 2, correcto. Esto vale 2, este vale 1 y este vale 2 también. Claro. Entonces tengo esto. 2b congruente a 0, módulo 3. De donde b es 0. Módulo 3. Por lo tanto, b es un múltiplo de 3. Reemplazándolo en la x original, entonces x es 158 más 37 por 11 por 3 por c. ¿Te dio eso a ti? 158, sí, correcto. X congruente a 158, módulo, la multiplicación de los módulos. 37 por 11 por 3. Sí, estamos iguales. Bacán. Bueno, sobre el teorema chino de los restos en realidad no hay mucho más que hacer tampoco, porque es solo saber resolver estos sistemas. Claro. Y revisar los teoremas de cuando tiene solución una ecuación sola. Sí, claro. También cuando tiene inverso. Sí, sí, pues eso sí. Hay que saber resolver las congruencias lineales también, po. Porque el teorema, mira, los teoremas, sí, el teorema chino de los restos está planteado de esta forma, mira. Está planteado así, por lo menos yo me imagino que se lo enseñaron así. X congruente a 1, X congruente a 2, etcétera. Una cierta cantidad de ecuaciones con un módulo M1, un módulo M2, etcétera. Ya. M sub K. Entonces, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, hay dos formas de hacer el teorema chino de los restos, pero hay una forma que es como la más sencilla, que es cuando todos estos módulos son coprimos entre ellos. Todos coprimos 2 a 2. Uno a uno, cada uno consigo mismo, con los otros son coprimos. Y eso da una solución módulo, la multiplicación de todos los módulos, todos los m's, ¿ya? Pero observe que, claro, estas congruencias que están aquí podría ser más difícil, po. Podría ser, qué sé yo, acá multiplicado por una constante C1, acá una constante C2, acá una constante C3. Podría ser más complicado, acá podría tener, qué sé yo, más otra cosa, por decir algo, ¿no? Entonces, en estos casos hay que pensar un poquito más, pero no es tanto más difícil en realidad. ¿Está bien? Eso nomás quería comunicar. ¿Pero a qué se refiere con el pensar un poquito más? Despejar todas y después hacerlo. Sí, ¿O no? exactamente. Despejar todo y después hacerlo, claro. Por ejemplo, si tú tienes esto, claro, tienes que saber despejar una ecuación lineal por separado, ¿no? Despejar la x. Y eso significa resolver una congruencia lineal, en general. Saber resolver una congruencia lineal, básicamente. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y aplicar eso en cada una de las ecuaciones.
cuando la X no está despejada. Eso nomás, pues. Pero Phil, ¿qué otra parte queda del curso aparte de esto? ¿Qué viene después? En verdad hay un montón de cosas, pero depende. Depende para dónde va el enfoque. Te puedo dar como algunos nombres. Se puede ver unas cosas que se llaman bases numéricas. Se pueden ver unas cosas que se llaman funciones aritméticas. Sí, yo creo que van a haber funciones aritméticas. Las funciones aritméticas son, lo que viene después, son funciones que conectan, que claro, ahora ya no solamente es como con números. Uno toma funciones que tienen la llegada de los números naturales. ¿Ya? Sí, eso. Entonces uno puede estudiar algunas propiedades que tienen ciertas funciones, que claro, tienen como un dominio o z, por ejemplo. O sea, perdón, el codominio es z. Esas son las funciones aritméticas y hay un montón de cosas que se pueden hacer con eso. Sí, harto se puede hacer con eso. En particular aparecen hartas sumatorias ahí. Bueno, yo creo que podemos dejar el taller hasta aquí nomás, si no hay mucho más que hacer tampoco. Sí, profe. Ya, estamos entonces. Que estén bien, que les vaya bien. La próxima semana entonces Gracias, tienen la profe. prueba. Ahí no vamos a tener clase, así que tienen la prueba. Ya, cuídense. Chau, chau, nos vemos.